nombre es Jorge Luis Molina Silva, de la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro, en esta ocasión con la asignatura Lógica y Jurídica del profesor Marco Castellano. En esta oportunidad les hablaré sobre la lógica jurídica y la argumentación jurídica. Lógica y argumentación. Para que una argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica. Una mala argumentación se produce muchas veces como consecuencia de la ignorancia del argumentador, pero en ocasiones se recurre de forma consciente. Desde la antigüedad, la argumentación ha sido objeto de interés en todas las áreas donde se practica el arte de hablar y de escribir de manera persuasiva. En la actualidad, el estudio de la argumentación ha recobrado vigencia debido a la gran influencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad. Esta influencia se manifiesta en el planeamiento de estrategias argumentativas para convencer al público acerca de ciertos valores e ideas. Ejemplo de esto son los discursos argumentativos relacionados con la publicidad o el pensamiento político. Así pues, la principal motivación del estudio de la argumentación consiste en establecer si el razonamiento planteado es verosímil, es decir, si quien es objeto de la argumentación está dispuesto a aceptarlo. Un razonamiento verosímil tiene la propiedad de parecer verdadero y lógico, aunque sus premisas pueden ser falsas. La lógica de la argumentación o lógica informal estudia los mecanismos que articulan el discurso argumentativo, es decir, cómo se relacionan entre sí los argumentos presentados y si la conclusión que puede extraerse de ellos es válida. Los argumentos y su relación con la lógica jurídica. Es importante aprender a distinguir a los argumentos de meros grupos de proposiciones que no cumplen con los requisitos necesarios para hablar de argumentos. Debemos recordar que los argumentos consisten en grupos de proposiciones en los que hay algunos que actúan como premisas que en virtud de la inferencia lógica justifican otra proposición que llamamos conclusión. Por el momento debemos aprender a identificar argumentos sin pronunciarnos sobre si se trata de buenos o malos argumentos. Para decidir si estamos ante un argumento o no, simplemente apelaremos al sentido común y a un sencillo análisis del texto sobre el que hayamos de decidir, centrándonos en los siguientes aspectos. Primero, el texto si tiene una conclusión y cuál es. Segundo, el texto ofrece razones que apoyen la conclusión, es decir, hay premisas. Si es así, ¿cuáles son? Tercero, el texto presume que hay una relación inferencial entre premisas y conclusiones. Quien presenta un argumento está formulando de manera explícita o implícita dos presunciones acerca de dicho argumento. Una es la presunción de facticidad, es decir, que da por sentado que las premisas que se proporcionan son de hecho verdaderas. La segunda presunción es de inferencia, que asume que las premisas están conectadas con la conclusión, de tal forma que la fundamentan y le dan apoyo. De hecho, esta relación inferencial entre premisa y conclusión es el núcleo de la lógica. Siempre que tratamos de convencer a alguien de algo argumentando, ponemos en juego estas dos presunciones, la de facticidad para reclamar la relevancia real del asunto tratado en las premisas y la de inferencia para mostrar la conexión entre las premisas y la conclusión. Por tanto, para decidir si estamos ante un argumento o no, debemos identificar si están presentes de manera adecuada tanto la presunción de facticidad como la de inferencia. Un buen método para determinar si una porción de discurso hablado o escrito no es un argumento es identificar qué es entonces. Lógica de la argumentación. Un razonamiento verosímil tiene la propiedad de parecer verdadero y lógico, aunque sus premisas puedan ser falsas. La lógica de la argumentación o lógica informal estudia los mecanismos que articulan el discurso argumentativo, es decir, cómo se relacionan entre sí los argumentos presentados y si la conclusión que puede extraerse de ellos es válida.